buenas tardes. Acuérdate que no te des por vencido ni aún vencido, Leonardo. Así es. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Tú, Jacqueline, trémula de pavor, piénsate brava y arremete feroz, ya malherida. ¿Qué te parece un arranque así cuando veo a Leonardo Escobar Bravo, un mito y una realidad? Muchachito, era un carita sucia tirapiedra. Era con el papá, siguió el mal ejemplo del papá. Infatigable para perturbar el orden. No se cansa. Tiene más de 70 años y está enterito. ¿Cuál es el truco? Usted se la fuma mejor que la que yo fumo. Aquí entre nos, yo soy una tumba, con parlante, pero una tumba, hermano. Bueno, rector de la Universidad del Agre, buenas tardes, doctor Jorge Miranda. Buenas tardes a todos los televidentes. Usted me dice que cuál es el arte. Ajá. El arte es insistir, persistir y jamás desistir. Y como bien dice usted, los ejemplos de mi padre, don Alfredo Escobar Urbina, que por de esas gratas conciencias de la vida, hoy usted me entrevista, 17 de noviembre, hoy son 23 años del fallecimiento de mi padre, mi amigo, mi héroe, don Alfredo Escobar Urbina. Qué coincidencia más grata. Él no falleció, el hombre sigue en otra galaxia. Él dejó un legado. Ajá. El legado en el cual, bien dice usted, lo tomé desde niño, desde joven, de adulto, y en esta madurez seguimos con la misma pasión de un niño, con la misma ilusión de un joven, con los mismos sueños de un hombre y con la madurez y la sensatez de los errores, desaciertos que se hacen en el camino. Caminante, camino se hace al andar. Hemos caminado, seguiremos caminando, y porque ayer hubo unos resultados del proceso electoral, eso no implica ni que unos ni que otros se den por vencidos. Ambos, porque la patria es una sola. La patria puede estar dividida en un proceso electoral, pero el Ecuador profundo tiene que encontrar sus caminos vecinales hasta encontrar la autopista de la vida que los lleve a ser llenos de libertad, llenos de alegría, llenos de comprensión, aunque la diferencia democrática la exista. Habla de caminos vecinales. O sea, usted sigue teniendo mentalidad campesina. A mí me decía usted no era ministro de Agricultura, que usted es un agricultor, es un ministro agricultor. ¿Es así o es parte de la propaganda pagada para crear más la leyenda de Leonardo Escobar? A ver, uno en los países del norte, del hemisferio norte, habla de autopistas. Uno desde México hacia abajo habla de carreteras. Pero los que conocemos el país profundo, ajá, este Ecuador profundo, tenemos que hablar primero de caminos vecinales. ¿Qué es eso, caminos vecinales? Caminos vecinales son incluso caminos que son para la bestia, para la mula, para el burro, para el asno, que sale cargado de maíz. Como dice esa canción borinqueña, sale loco de contento con su cargamento rumbo a la ciudad. O sea, lo dicen los cantantes, lo dicen los poetas, lo dicen los políticos, lo dice el labrador y ganadero, agricultor por entero. Qué bestia. ¿Y esos caminos vecinales lo hace el gobierno, el municipio, el ayuntamiento, o lo hace el patrón, o lo hace el agricultor, o lo hace la mula? Yo creo que todos, y tal vez al principio de nuestra era republicana, 1830, la primera, cuando nos desprendemos de la Gran Colombia, indudablemente que esos caminos los hace tal vez la mula, lo hace el campesino, lo van haciendo la tecnología, lo va haciendo los ministerios de Obras Públicas, lo van haciendo también los empresarios. O sea, es una sumatoria de todo. El Ecuador completo, y yo me refiero al Ecuador porque estamos en Ecuador, pero usted que es universal, usted que ha vivido en Suecia, Jorge, usted que ha estado viviendo en París, recién acaba de estar en Canadá, entonces usted entiende que los adelantos de allá no tienen por qué ser amarguras nuestras, ni tienen que ser plagio de copiarlo de allá, no, tenemos que coger lo bueno, amoldarlo a nuestro espíritu, a nuestra alma de hombres del trópico, de necesidad de atender a la familia. La familia lo que quiere es felicidad, que no se confunda. La familia lo que quiere es alegría. Cuando uno es joven,
sueña con ser algún día enamorado y casarse. Y cuando tiene hijos, lo que más sueña es que sus hijos sean los más felices del mundo. Amor infinito, como usted dice. Amor infinito. Ya no sueña el ser uno el feliz. La felicidad de uno viene con que el hogar, con que los hijos, con que el vecino esté bien. Y en ese vecindario está lo que yo llamo el Ecuador profundo, el Ecuador agropecuario, esos 195.000 productores de cacao, esos 100.000 productores de arroz, esos 200.000 productores maiceros, eso que se llama agricultura familiar campesina, muy diferente a la agricultura de exportación, a esa que hay que atenderla. ¿Por qué? Porque ellos no quieren kick, ellos no quieren bonos, ellos no quieren regalos, ellos lo que desean es políticas públicas agropecuarias, con un censo agropecuario nacional, con una agenda de Estado agropecuaria, con una innovación y renovación en el INIAP, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Nosotros tenemos hombres talentosos, brillantes, como el doctor Víctor Hugo Quimí, como el doctor Ángel Llerena, como el doctor Mario Montaño, un maestro de maestros como Alfredo Saltos Guale, como el doctor Luis de Uchicel en café. Entonces, si tenemos el mejor cacao del mundo, sí, es el mejor cacao del mundo, tenemos el mejor banano del mundo, el mejor atún del mundo, las mejores flores del mundo, el mejor brócoli del mundo, la mejor balsa del mundo. Y les puedo seguir nombrando algunos productos que son los mejores en calidad, en sabor y en sostenibilidad. Entonces, hagamos un censo agropecuario, hagamos una agenda agropecuaria que oriente al país a dar fuentes de empleo y divisas, que es lo que sostiene la dolarización en el Ecuador. Ajá. Y este Ecuador profundo, si uno está luchando por el censo, por todo ese control maravilloso, una agenda real, que no sea solamente de 4 iluminados como usted, sino que realmente prenda en las altas esferas, ¿cree que podrá lograrse ahora en este periodo, o será otro sueño más de Leonardo Escobar, que sí logró maravillas como ministro de Agricultura? Yo no sé adorar a nadie, pero sé que él ha sido el mejor ministro con Galo Plaza y con otros, con Clemente Yerovi, pero así, hombre único. Pero usted cree que podrá conseguir esto, que lo veo que dicen que sí, pero en la práctica es no, pues el campesino sigue destrozado, sigue por más que seamos los mejores productores de cacao, café, banano, balsa, pero la situación del campesino cada vez se deteriora más, tiene que huir a la ciudad o a Estados Unidos o a morir en Europa o atravesando los diferentes charcos para ser despreciados, condenados al destierro, al encierro y al entierro. Hay remesones que hacen en la vida, hay golpes en la vida. Tan fuerte, yo lo sé. Por ejemplo, yo tuve un golpe contra natura cuando uno está preparado para enterrar padres, papá y mamá. Sí. Uno está familiares, pero cuando uno entierra a un hijo es un golpe contra natura. Entonces le hace uno reorientar la vida, que en buena hora, que a veces uno de esos golpes los tiene ya bastante maduro, que Dios, que la familia los ayuda a comprender. El golpe actual de las elecciones dadas ayer de consulta y de referéndum es para que medite no solamente el presidente de la República, es para que mediten prefectos, alcaldes, concejales, ciudadanos, juntas parroquiales, para los líderes agropecuarios. Este país tienen que entender, deben entender que es agropecuario, que es ganadero, que es pesca y que podría potencialmente hacer turismo. Que este país no es del TikTok, este país sí, la juventud le agrada, pero la juventud quiere lo que hemos querido cuando fuimos jóvenes, oportunidades de empleo, quiere disciplina, quiere ética, quiere cívica, que se fue perdiendo en gobiernos anteriores y que el narcotráfico invadió al país. No nos podemos alejar de una realidad. El narcotráfico intervino, ¿para qué? Para destruir al país, no porque le interese dañar al Ecuador, porque le interesa sus formas de ingreso, que son traer la droga de los países productores, tanto del norte y del sur, porque Ecuador no produce droga, no sembramos droga, pero en cambio
tenemos como moneda el dólar y tenemos los puertos. Utilizan eso y a Ecuador nos lo tratan de destrozar de esa manera, con una inseguridad que se encuentra en cualquier rincón del país. Tremendo, ¿no? Terrible. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo ir logrando con este gobierno o con otros, dependiendo más de nosotros, buscando los ayuntamientos, los cabildos, los municipios y nosotros, las juntas vecinales, para que realmente no nos esperancemos a los importantazos de siempre, sino que realmente se consiga algo? Bueno, ¿qué hacer? Lo que usted está haciendo. Lo que usted está haciendo. Creo que John F. Kennedy dijo, no recuerdo exactamente, pero dijo, no te preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti, refiriéndose al país de él, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Lo que usted está haciendo, usted está haciendo aquí una entrevista, tratando de encontrar opiniones que ojalá se conviertan en soluciones y guías. Lo mismo que cada ecuatoriano, ¿o es que acaso los 3 millones de ecuatorianos que viven en el exterior no están haciendo algo tan grandioso que es enviar 6.500 millones de dólares en remesa? Uy, Dios santo. ¿O es que acaso esos héroes anónimos no merecen ser condecorados en la representación de anónimamente? Son unos héroes. Sin ellos, sin esos 6.500 millones, no tendríamos ese ingreso que es la liquidez diaria para el abuelo, para el padre, para el hijo, para el hermano, para el sobrino. Ese dinero viene expresamente para sostener los hogares de los humildes. Si usted compara, bananos son 4.000 millones de dólares al año, son 10.000 exportadores. Cacao, 3.700 millones de dólares al año, son 195.000 productores. Por lo tanto, hay que comprender que hacer políticas con los héroes anónimos, con los 3 millones que envían 6.500 millones, podrían levantarse nuevas fuentes de empleo, nuevas pequeñas pymes. Este año, las Naciones Unidas declaró el año de las asociaciones y cooperativas. Ecuador no crea cooperativa en la costa, no crea asociaciones para que los agricultores, los ganaderos se puedan juntar, hacer un cooperativismo y poder exportar y que el dinero sea repartido más equitativamente. Usted habló de pymes, ¿qué es eso en cristiano? Bueno, las pymes son pequeñas industrias que se han fomentado a través de las Naciones Unidas para encontrar un mecanismo de que no solamente queden los grandes monopolios, no solamente queden las grandes empresas, sino que hablemos, por ejemplo, Manabí, tan rica, le falta agua, pero es muy rico su suelo y su gente. Tiene pitahaya en exceso, pero exportadores de pitahaya en Manabí hay 4 o 5. Si se hacen pymes, pequeñas pymes, cooperativas, asociaciones, ellos puedan exportar. Entonces, esa fortaleza tiene que dársela al Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, el Ban Ecuador, la Corporación Financiera Nacional. No es de soplar y hacer botella, es de trabajar mancomunadamente. Entre esos también hay que implicar y convencerlos a los prefectos, a los alcaldes, al presidente de la Junta Parroquial. El Ecuador está integrado por todos, no solamente por las autoridades. Tremendo. Y en ese sentido, esos foros agropecuarios, esas organizaciones en las que usted le mete el alma, pueden conseguir, parece que de alguna manera algo se consiguió buscando un censo agropecuario, o no se ha avanzado nada. ¿Han pactado con una prefectura? Bueno, no se trata de pactar, se trata de entenderse, diría yo. El Foro Agropecuario Ecuatoriano, que lo preside el ingeniero Mauro Erazo Vélez, lo integran personas talentosas como Brenda Mendoza, Raúl Andrade, Álvaro Garzón, Gonzalo Gómez, muchas personas, en Quito Luis López, de los ganaderos, han logrado que el ministerio actual acepte y haga un censo agropecuario. Un censo que ojalá sea el indicado, el necesario y el requerido para hacer una agenda de estado agropecuaria y un mapeo, para que se siembre un producto lo suficientemente para ser exportable y que no quede varado en las carreteras porque no hay coordinación para exportarlo.
Eso ya ha pasado con la pitahaya, eso ha pasado con otros productos, por lo tanto se requiere. Lo están haciendo, esperemos ver resultados lo más pronto posible. La prefectura del Guayas habló de un censo en campaña política, no hemos vuelto a escuchar. Si lo hace, en buena hora, porque se está ayudando a la columna vertebral del Ecuador, que es agricultura, como dijo Roldós, del Carchi al Macará. Por lo tanto, agricultura se hace desde las Islas Galápagos, con un buen café que se vende en las oficinas centrales de Starbucks de Nueva York, la capital del mundo, hasta el café de la Amazonía, que este año se expuso en la Taza Dorada en Nueva York, organizado por Anecafé, por Unite Project Global y su CEO Víctor Divelo, que da lugar a que el mejor café de aroma del mundo, el de Loja, el de Payatanga, se exponga a los 4 mundos, porque Ecuador es eso, es riqueza agrícola, ganadera, también turística, y por qué no decirlo, las manos campesinas que saben hacer lo que más sabe hacer Ecuador, agricultura. Además, recientemente ustedes tuvieron la visita de la maestra Anabela Asín. ¿Qué perspectiva hay de que esa produzca resultados, tomando en cuenta que tiene una cierta dosis de poder y simpatía profunda con el sector campesino? Bueno, mire, yo le debo decir con todo el respeto que la doctora Anabela Asín de Novoa tiene 40 años trabajando en una fundación con su mandil de doctora de médico. ¡Qué maravilla! Con PAMA, con el doctor Wilson Duré, con varias instituciones. Yo le he acompañado durante 40 años. Me siento orgulloso de la condición de dama, de esposa y un buen amigo de Álvaro, de mamá del presidente. Y estar con ella es sentir el civismo, el patriotismo y transmitirlo. Hay personas que se confunden, que hablan de momentos políticos. No, una persona tiene que ser definida en su vida. Y el que es definido puede tropezar, pero sabe levantarse. No se trata de quedarse derrotado, se trata de seguir adelante. La doctora Anabela Novoa Asín ha demostrado que en el Ecuador los que luchan, los que continúan siguen. ¿O es que acaso la lucha de Eloy Alfaro no continuó? ¿Es que acaso la lucha de Asá Bucarán no continuó? ¿Es que acaso la lucha de Álvaro Novoa y de Anabela Asín de Novoa no dejó un legado que hoy se llama Daniel Novoa? Pues que el joven presidente, como fue joven Roldós, como es joven Bukele, también rectifique y logre conseguir mejoras para el pueblo ecuatoriano. Y ella específicamente, al contactar con ustedes, hay esperanza, entonces, por lo tanto, de que influya de alguna forma para que el campesino no solamente sea el que pone los muertos, para que otros pongan los vivos. Bueno, yo no diría que influya. La palabra influir tiene sinónimos más aceptables para que recoja la preocupación del Foro Agropecuario Ecuatoriano, lo que le plantea Mauro Erazo, lo que le plantea el voluntariado agropecuario con Leonardo Escobar, y que se canalice, sí, la palabra sería que canalice con los mandos superiores. ¿Quiénes son los mandos superiores? Ministros, presidente de la República, asambleístas, porque es necesario ese país del encuentro que habla el presidente Novoa, es necesario la mejora del pueblo. El pueblo es intuitivo, el pueblo lo que quiere son mejoras. El pueblo no entiende del PIB, el pueblo no entiende el Fondo Monetario, el pueblo no entiende las exigencias del BIC. ¿Qué es el BIC? No sabe ni qué es Banco Interamericano de Desarrollo. Si no entiende al Ban Ecuador, ¿cómo puede entender siglas de otras internacionales? El pueblo entiende, no que le regalen un kit, sino que le den innovación, tecnología, asesoramiento. El pueblo entiende de salud, que lo atiendan en los hospitales. El pueblo entiende de qué, de que haya mejores caminos vecinales que hablamos al inicio. Y eso le toca a las prefecturas, no solo al Ejecutivo. Que los alcaldes no alcen los impuestos en los predios rurales. O sea, el Estado es uno solo, que no es solo culpa del Ejecutivo, es parte de las alcaldías. Son 222 alcaldías.
son 24 prefecturas. Entonces, tenemos que entender que hay que asumir responsabilidades para que el país pueda tener un engranaje y desarrollarse como queremos, de mayor felicidad. No digo la completa felicidad, porque esa no es fácil alcanzarla, pero sí de entendernos para lograr resultados positivos. Ya, maravilloso ese encontronazo con Leonardo Escobar, bravo, ¿no? Fue ministro y para mí sigue siendo ministro de Agricultura, de Cultura, de Dignidad, junto a Carlos Julio Manuel, leyendas históricas por su capacidad y además honestidad, que es lo que le falta al país. Un factor enorme, tremendo, es la corrupción. Para usted, ¿cuáles son los problemas más graves que hace que esos 6.500 billones que envían de allá han sido productos del dolor, de la emigración, de gente que tuvo que salir del campo a estas ciudades, que se pueden llamar ciudades, pero son un desastre? Luego tuvieron que largarse y pasar, muchos murieron tratándose de ir clandestinamente, entrar ilegalmente a otros países, y ahora esos 6.500 millones, ¿qué porcentaje ocupan? ¿De alguna forma influyen en el pueblo ecuatoriano? ¿Y qué porcentaje tiene que ver con el aumento mínimo de nivel o de calidad de vida de nuestro pueblo? Los 6.500 millones que envían, el 100% tiene que ver en la calidad del pueblo ecuatoriano, porque todo ese dinero es canalizado por sus familiares. Ajá. Ese dinero viene muy poco para una inversión de una casita. ¿Y de quién? Del ser querido. Viene para una operación, viene tal vez para una ayuda de siembra de cacao, de maíz, de pequeños productos. Viene tal vez para una bicicleta, una moto. Muy raro que venga para un vehículo. O sea, que quiere decir que viene para tratamientos médicos. Entonces, viene para comer, para alimentarse. Entonces, ¿qué ocurre? El país necesita, insisto, persisto, censo agropecuario, agenda agropecuaria. Y dirán, es que Escobar siempre dice lo mismo. A ver, señores, el que tiene cáncer no necesita Anacin ni Mejoral, necesita productos de Solca, productos de alta tecnología médica que trate el cáncer. Aquí el problema en el Ecuador radica que hubo 2 fábricas de vehículos. La una, y lo digo porque no estoy ofendiendo, la Chevrolet, 60 años duró y terminó cerrando el año pasado. Quiere decir que no somos aptos para producir vehículos. La otra, la FIA, la italiana FIA, en Manta, duró 5, 8 años, cerró hace 20 años. Quiere decir que no somos aptos para producir vehículos de ninguna índole. Éramos colonia, éramos época incaica, pasaron 5.000 años y el cacao ya existía en Zamora Chinchipe. Viene la colonia española, viven del cacao. Viene inicios de la República, el cacao llegó a ser hasta moneda. El primer banco del Ecuador se funda gracias al cacao. Entonces, si la historia le dice a usted que somos agrícolas y los números, las estadísticas que maneja el doctor Carlos Julio Manuel, es una lumbrera en eso, maneja, y las estadísticas nos dicen toda la vida que lo que nos ha salvado de las crisis, de los golpes de Estado, de las dictaduras, ha sido la agricultura. ¿O es que acaso el general Rodríguez Lara, que hizo un desfile con el barril de petróleo para sembrarlo y no lo sembró, pasó la crisis y ¿quién salva al Ecuador? Políticas agropecuarias, Galo Plaza Lazo, que dice en su campaña que el Ecuador lo convertirá en agropecuario y es el primer país productor en banano en el mundo desde que lo dijo. ¿O es que acaso Clemente Yerovi, que fue ministro de Galo Plaza y posteriormente fue presidente encargado 7 meses, no ayudó a desarrollar la agricultura del país? ¿Acaso el presidente Roldós, diseñando y planteando la famosa presa Daule Peripa y que con Febres Cordero se culmina, y por qué no decirlo, con el presidente Lucio Gutiérrez se atiende a los agricultores? Entonces, está demostrado que la agricultura, la ganadería, la pesca, las manos campesinas
son las que salvan al país de todas las crisis. Entonces, hablando de esos aportes, además de su aporte actual, de ese dinamismo en Enjundia, y ya va a tener su propio espacio en la UNP y en otros sitios televisivos para llegar a nuestra comunidad, ¿cuál fue su aporte como ministro en el corto periodo, desgraciadamente, que tuvo que ejercer usted para el agro, para los agricultores, para los pescadores, para la gente de abajo, la gente popular? Mire, yo estuve 10 meses como ministro de Agricultura invitado por el señor presidente Lucio Gutiérrez. Ajá. Le debo decir que vine con el bagaje de haber puesto mi empresa Sumequipos Compañía Limitada y que desde los 29 años que le vendí el primer sistema de riego a Galo Plaza Lazo, y lo llamo así porque él me permitió llamarlo de esa manera, y haber instalado el primer sistema de riego computarizado al señor Edgar Córdoba Polo en Santa Rosa, y de haber sembrado en este país y de haber tenido una trayectoria de décadas de diputado nacional, diputado provincial. Empecé en 1984, me retiré en el 96. No soy tildado de nada, gracias a Dios, de temperamento, de genio, con aciertos y desaciertos en decisiones, pero siempre, siempre apegado a la Constitución y a las leyes, a la ética, a la moral, a la honestidad, a manos limpias de verdad. Y debo decirles que aplicamos en el Ministerio de Agricultura las políticas sanas con los ganaderos, como el doctor Rodrigo Mena, como el señor Urbano Vera, como el señor Rafael Humboldt, como la AXO en Quito, con cacao, con un hombre ejemplar como el ingeniero Asle Delgado, con maíz, un hombre luchador como Henry Peña, no otros que aparecen a última hora y quieren decir que son líderes, con arroceros, un maestro de maestros, con Julio Carchi, y así le podría hablar de diferentes productos, porque los tratamos con ellos, con los ganaderos de Chone. Chone es la capital, el cantón ganadero por excelencia del país. Manabí, la capital ganadera. Manabí llegó a tener, cuando yo era ministro, 1.200.000 cabezas de ganado. Hoy no llega al millón. Ecuador, con el ministro Escobar, llegó a tener 420.000 hectáreas de arroz. Con el presidente Lazo. Actualmente. Con el presidente Lazo se importó arroz 15.000 toneladas. Actualmente tiene 260.000 hectáreas. O sea, quien le habla con civismo, con humildad y con orgullo. Y con la humildad que me formó mi padre y mis catedráticos. Con orgullo de saber que uno lo ha hecho con errores, aciertos y desaciertos, pero el beneficio ha sido mucho para los agricultores y ganaderos. Y a ver, también con conocimiento. ¿De qué vale la voluntad, el entusiasmo, la honestidad? Usted se ha formado mucho. Pelucón se ha formado en Europa, ha estado ahí y no ha robado. O sea, acusan de todo. Temperamental, explosivo, un hombre de gran cultura, de enjundia, pero jamás han dicho que usted ha robado. A ver, yo sí debo agradecer a Babahoyo. Ahí estudié mis 2 primeros años en Babahoyo. Ajá. Pasé a Palmira, Colombia, estuve 6 meses y de ahí pasé a la Politécnica Valencia, España. De ahí pasé a estudiar maquinarias agrícolas, motores especialmente, en Mannheim, Alemania. También hice seminarios en Bolonia, en Italia, recomendado por el doctor Antonio Andrade Fajardo, que se graduó allá de doctorado, que fue ministro de Agricultura, rector de la universidad. O sea, y mis rectores, y mis profesores, y mis compañeros, y mis amigos actuales del Foro Agropecuario, que seguimos aprendiendo de ellos, y tal vez algo transmito yo de las experiencias, pero sobre todo también la tecnología de hoy día, el chat, el teléfono virtual, las cámaras, su programa, nos permite comunicarnos con diferentes partes del mundo. Hemos hecho, mire, la taza dorada en Estados Unidos, 3 tazas doradas que no le cuesta un centavo al Ecuador, que lo hacen los emigrantes ecuatorianos. ¿No hay aporte del gobierno? No, ningún aporte. Lo hacen los emigrantes ecuatorianos y su CEO Víctor Divelo de United Project Global. Hay un aporte de Anecafé, sobre todo de 2 jóvenes, de Jorge Delgado, Kevin Pinargote, que es hijo de Pablo Pinargote, el gerente de Anecafé. Lo cual nos alegra que la juventud se va sumando, porque de eso se trata, de dejar un legado, que los jóvenes sean mejor que nosotros.
Qué maravilla, ¿no? Y entonces tantas cosas que podría decir, ya 2 programas con Leonardo Escobar y se dejaría secuestrar en otra oportunidad usted, maestro. ¿Por qué no? Con su hija también, que la vez pasada nos atendió también. Estos programas, sobre todo suyos, que llegan por la Unión Nacional de Periodistas. Aquí estamos en la UNP, institución amiga, institución noble que ha recogido. Aquí se escribió uno de los libros más importantes por un presidente de la UNP que creo es actual, el feriado bancario, el que dio lugar a que salgan 3 millones de ecuatorianos, que son gran parte de los que envían la remesa. Entonces, estamos en la Unión Nacional de Periodistas con el doctor Jorge Miranda, quien formó la Universidad del Aire y con quien hemos dialogado siempre. Y ojalá algún día discrepemos, pero no, más bien coincidimos siempre porque el único objetivo nuestro es el Ecuador profundo, somos hombres universales porque hemos vivido más de 10 años en el exterior. Jorge creo que mucho más, ha vivido pues en París, en Suecia, en Canadá. Entonces, nos hace tener una visión para conversar a la nación con el deseo de civismo, de patria, de amor, de ver flamear la bandera y que sobre todo la juventud, esa que mi padre quiso para mí, hoy queremos para ustedes, los jóvenes. Ahora que hablan de los jóvenes, y sé que me ha pasado el tiempo como siempre, y ya está nuestro invitado ahí, yo quiero es preguntarle el planteamiento para nuestros hijos, no para los jóvenes, para nuestros hijos, porque muchas veces yo he visto en Ecuador, y quizá en caso propio, que los hijos van por otro lado, claro, son hijos de la vida, tienen que volar, pero yo veo que los animalitos son más solidarios que nosotros, y los hijos son más consecuentes, los animalitos, con sus padres, que los hijitos nuestros. No sé por qué el sistema se los come, la I, chévere y todo. ¿Cuál es su visión? No con sus hijos. Yo digo porque Gonzalito, su hijo, ya es superior a usted. Ese hombre está en el exilio, pero tremendo ese hijo suyo, o ella suya, o de sus mujeres. A ver, yo considero a mis hijos, a mis nietos, si usted dice que habla a título personal, mis amores infinitos. Sí, sí. Mis amores infinitos. Y agradezco a Dios que se han podido educar y han salido adelante. Pero también hay que leerlo a Khalil Gibran Khalil. Ajá. No recuerdo bien uno de esos poemas. Los hijos son hijos del viento, vuelan con sus propias alas. Ajá. Uno es el arco, ellos son la flecha y quieren llegar lejos. Ellos tienen sus propios sueños ya. Entonces hay que aceptar que la vida es esa y hay que aceptar con mucha sensatez. Y yo creo que para esto hay que vivir la vida, porque no todos tienen la oportunidad de leerla, pero sí de vivirla, con comprensión para tener una madurez, llegar a una vejez con sapiencia. No la sapiencia que da la Sorbona de París, no la que da la Politécnica de Valencia, no la que da la Central de Quito, sino la sapiencia de haber aprendido en el camino de la vida a aceptar derrotas, levantarse, continuar, compartir, y que esas pocas asignaturas que nos dieron años atrás, ética, civismo, lógica, nos sirva para darle de ejemplo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Qué maravilla, ¿no? Ya, entonces yo me quedo frío porque realmente su contexto integral es, pero para mí, y junto a Carlos Julio Manuel, insuperable. Es un dolor que usted no vuelva a ser ministro. Yo pensaba que usted iba a ser ministro. Porque los tiempos están dados y uno tiene que aceptar los tiempos. El Eclesiastés le habla a usted de tiempo. Tiempo para reír, tiempo para llorar. Tiempo para vivir, tiempo para morir. Tuve tiempo para ser diputado nacional, tuve tiempo para ser diputado provincial, tuve tiempo para ser ministro, tuve tiempo para sembrar y cosechar, y gracias a Dios seguimos en eso. Yo no estoy de acuerdo con eso y con eso me despido. Carajo, no hay edad para la sabiduría. Cuando uno se ha formado, no hay edad. Yo estoy de acuerdo cuando a gobiernos anteriores nos sacaron de la universidad porque teníamos más de 70 años. Yo, después de 70 años, algunos empezamos a vivir, otros seguirán muertos. O sea, discrepo con usted totalmente. Con eso me despido. Gracias, gracias.